Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con el tema del Senado. Ya el presidente del Senado ha informado que va a referir a Javier Aponte Dalmau, que es su primo y es portavoz del partido en el Senado, a la Comisión de Ética del Senado, solo y sí hay causa para arresto en su contra. No se habló nada, no se ha hablado de renuncia a su escaño ni a la portavocía. Y me gustaría que ustedes reaccionaran si este es el camino correcto. Lo es, y voy a decir por qué. Y he tomado esta misma postura, el país lo sabe, cuando se trata de personas de otros partidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede estar a la merced de que un ciudadano radique una querella para coger a un funcionario electo y sacarlo de su puesto, ¿verdad? En Puerto Rico la presunción de inocencia la asiste a todo el mundo. El presidente del Senado está haciendo lo correcto. Si hubiera una determinación de causa probable para arresto o citación, que es regla 6, que es el mínimo de evidencia necesario, de que le llaman una cintila, pues él lo sometería a la Comisión de Ética. Por lo regular, cuando una persona tiene una querella ética, en lo que se ve esa querella ética, se le separa de su posición de liderato. Esa ha sido la tradición o ha sucedido en muchos casos, digamos. No está obligado el caucus a hacerlo. Esa determinación es del caucus, ¿verdad? Ahora, me parece a mí que referirlo a la Comisión de Ética, una vez se encuentra causa probable, es lo correcto. De nuevo, si no, entonces cualquier ciudadano que quiere que saquen a un funcionario electo de su puesto, basta con ir a radicar una querella sin tenerla que probar, ¿verdad? Y esa susceptibilidad no podemos reaccionar de esa forma, sino que hay que esperar a que al menos haya un mínimo de evidencia contra el funcionario que sea, independientemente del partido que sea. Bueno, ciertamente es una sola vara y esa vara tiene que ser igual para todos. Aquí hay dos juicios. Está el juicio político, que es el de la opinión pública, en el donde el senador pues no tiene una presunción de inocencia. Está el juicio real, el del criminal, de los cargos que se le imputa, que ciertamente pues ahora va una regla de 6 que, como dice Alejandro, es una cintila. ¿Sabes? La posibilidad de que pudiera ocurrir el 99% de los casos, basado en la experiencia, es que hay literalmente causa. Al haber causa, tiene que ser la misma vara. Ya la vara se estableció con el senador que tenía una comisión, que es Albert Torres, donde se removió preventivamente de sus posiciones. Así que yo creo que los días del portavoz de la mayoría, por lo menos por ahora, están contados antes de que termine el caso. Bueno, estaremos muy pendientes a ver qué ocurre en este caso, porque de hecho todavía no se han radicado los cargos tal y como ha señalado el presidente del Senado. Continuando con la legislatura, hay una petición ante la jueza Laura Taylor Swain de la aseguradora National Public Finance Guarantee Corporation, donde está pidiendo acelerar el proceso de negociación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Acueductos y de Energía Eléctrica, conocida como el ERSA en las siglas en inglés. Y la jueza le dio hasta el 25 para responder por escrito a las partes si aceptan o no esta exclusión que ha peticionado esta aseguradora. El presidente del Senado señala que cualquier autorización tiene que pasar por la legislatura. El presidente de la Cámara dice que tiene que consultar con el caucus. ¿Qué opinan ustedes? Mira, hay gente que quisiera que la legislatura no existiera, sobre todo en casos como este. La legislatura es el cuerpo que representa electo a los ciudadanos más de cerca. En una transacción como esta de la importancia, tiene que estar la legislatura con todos los componentes de todos los partidos y los movimientos, garantizando que haya transparencia. Hay bonistas que no les gusta y aseguradores que no les gusta porque tendrían que negociar de cara al sol. Nosotros nos vamos a garantizar de que usted y yo estemos informados de lo que está pasando y que no sean a cuartos oscuros como algunos quisieran. Mira, de entrada hay que entender lo siguiente. Lo más agresiva, de manera que sobre más dinero, de manera que, por ejemplo, no haya que aumentarle la luz a la gente, ¿verdad? Eso de entrada. Ahora bien, se le olvida a estas aseguradoras que la legislatura aprobó los bonos que ellos emitieron. En aquel momento la legislatura para esas aseguradoras era buena. Solamente de 2008 a 2012, el cuatrienio donde más deuda se emitió en la historia de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa autorizó más de 16,000 millones de dólares en préstamos nuevos, en los que Puerto Rico incluyó a petición del gobernador. Y la legislatura lo autorizó. O sea que estas aseguradoras ahora no quieren a la legislatura interviniendo, pero en aquel momento amaban a la legislatura.
O sea que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el ambiente que hay ahora de populares, PNP, independentistas, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, a favor de recortes más agresivos a la deuda, es lo que no le gusta a esas aseguradoras. Y me parece a mí que hay y por eso quieren acelerar el proceso. Me parece a mí que no se puede sacar a la Asamblea Legislativa porque el país tiene que estar representado en ese recorte de la deuda de la autoridad, porque al fin y al cabo es el país el que va a pagar esa deuda. Bueno, pero también sucedió, les pregunto, porque no se pusieron de acuerdo en la legislatura con respecto al otro plan, a pesar de que lo habían aprobado, posteriormente no pudieron aprobar el proyecto. Bueno, pero es diferente. Cuando hablamos del presupuesto, nosotros sí nos pusimos de acuerdo. Y sí establecimos el primer presupuesto balanceado, y cuando estábamos hablando del plan de ajuste a la deuda, nosotros sí aprobamos el plan de ajuste a la deuda. Lo que pasa es que el presidente de la Cámara después vino con un truco de un barril que no estaba en la negociación. Y por eso es que se cae la transacción. Pero en el plan de ajuste a la deuda están los maestros, están los policías y está allí. Lo que no está es el barril de los 51 millones de dólares. Y esos son los datos. Mira, yo discrepo en parte, concurro en parte, ¿verdad? Porque ¿de qué es de lo que se trata el país, Ivonne, Carmelo? Es de lo siguiente, número uno. Lo que no aprobó la legislatura es la enmienda necesaria al presupuesto para atemperar al plan de ajuste de la deuda. Eso quiere decir que había que pagar un dinero adelantado, 7.000 millones que ya están ahorrados, ¿verdad? Dicho eso, ¿qué hizo el presidente de la Cámara? A mi juicio, correctamente, asignar 800 millones, que el secretario de Hacienda dice que están de sobrante, para retiro y para el salario de empleados públicos. El PNP se opuso y el PNP, que tanto critica a la Junta, prefirió que fuera la Junta la que ahora apruebe la enmienda al presupuesto. Y esto va con el mismo tema. ¿Por qué? Fíjate lo que están diciendo las aseguradoras de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiten a la legislatura. Pero si es que si la legislatura no se pone de acuerdo, que es la premisa que trae Ivonne con corrección, por lo que pasó hace poco, si la legislatura no se pone de acuerdo, la Junta entra. O sea que lo que temen las aseguradoras de la deuda de la autoridad es que la legislatura se ponga de acuerdo a favor del pueblo en contra de ellos. Por eso los quieren sacar del medio, por el potencial que tiene la Asamblea Legislativa de ponerse de acuerdo a favor del pueblo en contra de las aseguradoras de la deuda. Si la legislatura no se pone de acuerdo, como acaba de pasar en la enmienda al presupuesto, entonces entra la Junta y lo hace. Claro, pero la Junta no puede hacer algo que no esté ya diseñado. Lo que no te dice Alejandro es que el Partido Popular, por asociación, ya que fue Tatito Hernández, quien es presidente, es dueño, señor del Partido Popular, por sus acciones por lo menos, es que él intentó de hacerse 50 millones de dólares que no estaban ni siquiera en el plan de ustedes. Así que él prefirió sacrificar los 800 millones que, como dice Alejandro, quería hacer por otra cosa, solamente porque no le dieron los 50 millones que él quería. Y pues esa es la historia. Por eso es que José Luis Dalmau no lo baja a votación, porque ahí, bien inside, muchos senadores populares tampoco estaban de acuerdo con el plan de Tatito Hernández. Déjame entender. O sea, el PNP estuvo dispuesto a que no se le asignaran, el PNP no quiso que se le asignaran 800 millones a las pensiones y a los salarios de los empleados públicos para no darle 50 millones a los... Eso es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto, porque en el plan de ajuste a la deuda están los maestros, están lo de los retiros. Sí. Lo que quería hacer Tatito Hernández dentro de esa cortina de humo, que por eso es que ni siquiera convence a los votos del Partido Popular. Permíteme terminar, porque no es la dinámica. Mira, los 800 millones no se están asignando. Tú estás hablando de otro dinero y tú lo sabes. Esos 800 millones, ustedes prefirieron que no se asignaran para que los legisladores de distrito, incluyendo los legisladores de distrito del PNP, no cogieran entre todos 50 millones para obras de infraestructura. Esto no puede ser un tema de Popular y PNP. ¿Por qué? Porque las pensiones que se afectan son también de PNP, de independentistas y de populares. Y los salarios que no se van a ver beneficiados porque el PNP se negó a votar son de todos los partidos. O sea, que me parece a mí que la historia quedó clara. La historia está distorsionada. La realidad es que esos 800 millones que habla Alejandro, que es diferente a los 1.2 billones que tenemos ahora disponibles, que no teníamos antes por el ajuste que viene en 2 meses del Medicaid, son 800 millones que sí los vamos a utilizar para lo que necesita el pueblo de Puerto Rico y no para repartirlos desde un escritorio desde la Cámara. Bueno, así que no se han perdido. Necesitas autorización legislativa. Pues necesitas autorización de Tatito para asignarlo. Ese es el problema, que Tatito Hernández es el que decide lo que tenemos que hacer aquí. Una persona que coherentemente no tiene mucha credibilidad. El acuerdo es que no están de acuerdo. Tatito Hernández cree que es el gobernador.
el tiempo nos traiciona. Así que el consenso es que no hay consenso y eso también es válido, que cada cual tenga un punto de vista distinto. Pero muchas con todo gracias. eso lo volvemos a invitar, ¿verdad? No, Claro que sí, Y si muchas- me trae le digo lo mismo, Tatito no sirve. Muchas gracias por acompañarnos.